Lamentablemente se han dicho cosas que están muy alejadas de la verdad. Se ha tratado de descontextualizar este Código de la Salud, interpretándolo mal y desinformando, que es lo más grave. Tú te preguntarás por qué se demoraron tanto en aprobar el Código de la Salud. Y la verdad es que nos demoramos tanto como asamblea porque no habían los votos suficientes. ¿Y por qué no habían los votos suficientes? Porque había muchos asambleístas que aún entendiendo cuál es el espíritu de estos artículos que ahora se los llama artículos controversiales, aún entendiendo el espíritu de esos artículos, decían, oye, yo no puedo dar el voto por eso porque dicen que el código es un código abortista, que el código es un código que permite el cambio de sexo en niños, que el código legaliza la marihuana. Entonces, yo no me puedo arriesgar a votar por un código que la gente lo interpreta así, porque el día de mañana esa gente no me va a apoyar, no me va a dar el voto. Otra de las razones para no pensar en las próximas elecciones, sino pensar en el trabajo y en lo que es responsable. ¿Qué es lo que el Código de la Salud ha sido discutido muchísimo y hemos llamado a la mesa a médicos que han opinado y han dado su interpretación de los distintos artículos? De hecho, muchos de los artículos han sido redactados con ellos, que son los que tienen que interpretar porque ellos son los que están en el campo de acción, los que tienen que atender esas emergencias obstétricas y los que deben comprender, por ejemplo, el artículo al que hacen mención diciendo que se permite el cambio de sexo. Escuché la intervención anterior del asambleísta Torres y es incompleta. Él se refiere al artículo 193 diciendo que se permite el cambio de sexo desde la pubertad. Pero le faltó leer una parte del artículo, que es el inicio del artículo, en donde dice claramente que este artículo se enmarca en los casos de las personas que nacen con una indeterminación sexual. No es, Anderson y todos los que me escuchan, un artículo dedicado al 100% de la ciudadanía. Se refiere únicamente a las personas que nacen con una indeterminación sexual. ¿Qué significa esto de la indeterminación sexual? Cuando una persona nace y el médico no puede identificar su sexo. ¿Y cuál es el problema de esto, Anderson? Que actualmente, según la legislación, el médico podría, al momento del nacimiento, realizar un proceso de asignación de sexo. Es decir, ese momento decidir en base a estudios, a lo que defina el médico ese momento, cuál es el sexo y realizar el procedimiento. Lo que establece el artículo para las personas con indeterminación sexual es que el médico no podrá hacer ese procedimiento en ese momento, sino que se lo podrá hacer a partir de que esa persona con indeterminación sexual al nacimiento, eso es muy importante aclarar, llegue a la pubertad. Ok, entendida esa parte. La emergencia obstétrica, que es uno de los, yo diría, el más controversial de los artículos, porque despierta la lucha de, sin fin, y Dios mío, que vaya que luchan los providas contra los que están a favor de la despenalización del aborto. Para muchos, la emergencia obstétrica es una forma de viabilizar y legalizar o despenalizar, sería el término correcto, el aborto en el Ecuador. Al asegurar que impidiendo que un médico ejerza su cláusula de conciencia o que se ampare en no realizar ciertos procedimientos obstétricos dependiendo de su fe, de sus principios, de sus creencias, se está abriendo la puerta en realidad al aborto. ¿Cómo respondes? Anderson, de ninguna manera el artículo que habla sobre emergencias obstétricas permite, viabiliza o, peor aún, legaliza el aborto. Partamos desde un punto de vista técnico y jurídico. Todo lo que está penalizado en nuestro país se lo define a través del Código Integral Penal. Y también a través del Código Integral Penal se despenalizan algunos actos. Ustedes conocen que el aborto está penalizado actualmente a través del COIP, con la excepción de dos casos. Cuando una mujer con una discapacidad mental ha sido violada y queda embarazada producto de esa violación. Y el segundo caso, cuando la vida de la madre, cuando la vida de la mujer corre peligro. Eso dice el Código Integral Penal. Ninguna norma puede irse en contra de lo que establece el Código Integral Penal, así que es irreal decir que a través de un Código de la Salud se quiere legalizar el aborto. No se lo puede hacer y no se lo hace. Si es que revisamos el artículo del Código de Salud, que es el código que está en controversia en estos momentos,
Se habla del aborto, pero se lo ingresa dentro del marco de las emergencias obstétricas. De hecho, el título del artículo es Emergencias obstétricas. Si es que una mujer llega a un hospital y está bien, saludable, y le pide al médico que le practique un aborto, y no en el marco de una emergencia, ojo, el médico no lo va a poder hacer, al menos que entre en las dos causales que expliqué anteriormente. Pero en el caso de una emergencia, en el marco de una emergencia, que llegue una mujer a un hospital con un sangrado por un aborto en curso, puede ser un aborto natural, ojo, o puede ser un aborto que se lo practicó en un centro clandestino y que algo sucedió mal y tiene que llegar al hospital de emergencia. Y ahí está el punto de este artículo. Esa mujer que llega de emergencia con un aborto, con un sangrado, puede ser un aborto espontáneo, el médico tiene la obligación de atenderla. Eso es lo que dice el artículo. El artículo no está despenalizando ni viabilizando nada. Está diciendo que el médico no puede negarse ni por objeción de conciencia, ni por su religión, ni porque no lo quiere hacer. La obligación del médico es atenderla. Y eso es lo que establece el artículo, porque es un artículo dentro del Código de la Salud, que justamente vela porque el médico haga su trabajo. La objeción de conciencia es una práctica común en todos los oficios y las profesiones. La usan muchos de los asambleístas cuando dicen objeción de conciencia, no voy a votar en esto bajo la disciplina partidista precisamente por mis principios, mi fe. La usan los abogados cuando dicen yo no defiendo violadores, objeción de conciencia, no voy a defenderte porque eres un violador. ¿Por qué no la podrían usar los médicos que creen firmemente en lo contrario a lo que cree la mayoría de los asambleístas y te dicen no puedo participar de un aborto, no me digas que porque es natural, no me digas que porque lo hizo mal otro médico, no me digas, yo no puedo porque mi fe no me lo permite? ¿Por qué no respetar eso? Anderson, sencillamente porque los médicos cuando estudian sus años en la universidad hacen un compromiso y el compromiso es de atender para salvar las vidas, ¿no es cierto? Para atender para garantizar la salud de las personas. Y por lo tanto, veamos el caso de un pueblito pequeño en donde hay un centro de salud de primer nivel, en donde solo hay un médico ginecólogo. Imagínense lo que significaría si es que ese médico, por objeción de conciencia, el día de mañana dice, no, yo no le voy a atender a esta mujer que llega con un sangrado y la dejo morir. Ese sería el efecto de la objeción de conciencia en ese caso. Entonces, cuando analicemos esto, no pensemos en las grandes ciudades en donde una mujer quizás, y digo quizás, porque en el caso de una emergencia, normalmente los segundos están contados. No puede irse de un hospital a otro. Pero bueno, digamos que habría el caso en el que no le quieren atender y le dicen, no, hay otro médico que le va a atender, espérese un ratito, llega el médico, le atiende. Puede ser, pero en estos centros de salud, que es la gran mayoría de casos en nuestro país, hay un solo médico que atiende y ese médico tiene la obligación de atender porque si no pondría en riesgo la vida de la mujer. Y otra cosa, Anderson, cuando ponemos este artículo, además, le estamos de alguna manera dando la viabilidad al médico de atenderla y atenderla con tranquilidad, porque el gran problema que ha habido y que ha existido, y hay una nota del Comercio de hace algunas semanas que lo muestra, es que el 90% de mujeres que han llegado con un aborto han sido denunciadas. Entonces, claro, como el médico dice, esto está prohibido a través del COIP, oiga, antes de atenderla, chuta, llamemos a la fiscalía, llamemos a la policía, denunciémosla. Y esa no es la obligación del médico, insisto, la obligación del médico es atenderla. Y por eso es que el artículo dice esto. Y no es, Anderson, porque se me ocurrió a mí, porque se le ocurrió a un asambleísta o a la comisión, no. Esto obedece a muchísimos casos que hemos recibido dentro de la comisión de mujeres que nos han contado sus testimonios y nos han dicho, no me quisieron atender, prefirieron denunciarme antes de atender la emergencia y yo estuve en el riesgo de morir. Entonces, eso es lo que se quiere evitar y ese es el objetivo, ese es el espíritu del artículo. De ninguna manera, Anderson, como lo he explicado, esto permite, viabiliza el aborto. ¿Qué opinas sobre el aborto, Sebastián? Mira, Anderson, yo he dado una posición absolutamente clara. Tú viste en el debate que existió dentro de la Asamblea hace algunos meses, ya debe ser casi un año, sobre mi posición sobre el aborto. Y mi posición, de nuevo, no fue inventada, no fue porque se me ocurrió, sino porque escuché a
cientos, literalmente cientos de mujeres que habían sido violadas y que producto de esa violación habían quedado embarazadas. Y yo dije, incluso en un discurso en el Pleno de la Asamblea Nacional, que estoy de acuerdo en que esa mujer pueda decidir sobre su cuerpo cuando en algún momento fue violada y no pudo decidir. Fue obligada a tener esa relación sexual y producto de eso quedó embarazada. Dije que no estaba de acuerdo en que se penalice a una mujer que aún siendo violada decide interrumpir ese embarazo y que tampoco estaba de acuerdo en que el Estado, el gobierno a través de las leyes les obligue a estas mujeres a continuar con un embarazo que nunca lo quisieron, que fue a partir de una violación. Entonces, mi posición fue clara y yo estoy absolutamente de acuerdo en que se pueda viabilizar la interrupción del embarazo en casos de violación. Lamentablemente, hace un año, por 5 votos, esto no logró pasar dentro de la Asamblea Nacional. Por 5 votos se vulneraron los derechos de miles de mujeres en el país que, siendo niñas o jóvenes o adultas mayores, son violadas, pueden quedar embarazadas y el gobierno, el Estado, las leyes les dan las espaldas, lamentablemente. Ahora estás del otro lado, estás del lado de la mayoría en la Asamblea Nacional, pero los procedimientos democráticos establecen que después de aprobada una ley por el Parlamento, esta debe pasar para su veto o sanción en manos del presidente de la República. Si el presidente decide vetarla total o parcialmente, será devuelta a la Asamblea Nacional con sus correcciones y necesitarán entonces 91 votos para ratificarse en lo dispuesto por la Asamblea Nacional. 91 votos que se ven lejanos, casi imposibles de lograr en un tema que divide a la Asamblea en una mayoría muy estrecha. Si el presidente veta la ley, ¿qué es lo que va a pasar, Sebastián? Anderson, yo no estaría en contra que exista un veto parcial de algunos artículos. Ojalá no sean estos artículos que, insisto, han sido desinformados y descontextualizados. Ojalá que el presidente haga un análisis técnico de algunos artículos que, por ejemplo, yo objeté o yo observé dentro de la comisión con respecto a algunas competencias, algunas facultades que se le da al Ministerio de Salud. Realmente de eso es de lo que deberíamos estar hablando, del Código de Salud, de lo profundo, de ese sistema de salud, cómo lograr que a través del Código de la Salud demos un servicio adecuado, de calidad, eficiente en todos los centros de salud, desde el primer nivel hasta el hospital más grande. Realmente ese debería ser el objetivo del Código de la Salud y hacia allá tenemos que ir. Entonces, si es que el presidente hace un análisis técnico del Código de la Salud y presenta observaciones, objeciones a algunos de los artículos de manera técnica, por supuesto deberíamos analizarlos y recogerlos si es que es el caso. Lo que yo no quisiera, y me parece que este tiempo ha sido importante para dar estas declaraciones justamente, es que el presidente se deje llevar por estas presiones en base a creencias, en base a ideologías, en base a una posición religiosa, que es absolutamente respetable, pero cuando se toman decisiones en torno a la salud de la gente, no podemos basarnos en creencias, tenemos que basarnos en evidencias, tenemos que basarnos en argumentos técnicos. Espero que el presidente sea responsable en ese sentido. Yo le puse un mensaje el otro día a través de Twitter, ojalá lo haya leído, que tome en cuenta las partes técnicas del Código de Salud y no caiga en ese juego que lamentablemente lo han iniciado algunas personas que les incomoda que algunas palabras, como por ejemplo el aborto, se las toque dentro de un cuerpo técnico como es el Código de la Salud, que debe tratar de estos temas, como lo he explicado, dentro de una emergencia y sin irse en contra de la ley. Yo espero también, Anderson, que mis colegas, los asambleístas, puedan hacer una reflexión y que todos estos debates y estas entrevistas sirvan para que lean bien el Código de la Salud, para que lo revisen, para que lo analicen y tomen una decisión absolutamente responsable. Eso debería ser lo que nos caracterice a los asambleístas. Ojalá sea así cuando llegue el veto del presidente. Sebastián, con esto termino. ¿Tú profesas alguna fe? Yo tengo una fe inmensa en la vida. Yo creo en una energía mucho más grande que nos guía. Yo creo en una energía que nos hace levantarnos todos los días, que nos da fuerza para seguir. Pero esa fe, Anderson, es personal, es mía.
la practico con mi familia, la practico personalmente, pero esa fe no puede de ninguna manera delimitar las actuaciones que nosotros, como funcionarios, como asambleístas, como vicepresidente, como presidente, no puede delimitar las acciones que tomamos para hacer leyes ni para emitir política pública. Hay que diferenciar muy bien eso. Una cosa es Sebastián Palacios como el ciudadano, como la persona, como el esposo que se casó por la iglesia, ¿no es cierto? Y otra muy diferente es Sebastián Palacios en su cargo de asambleísta, en donde debe velar por el bien de todos, no en base a mi fe, sino en base a las leyes, a la Constitución, tratados internacionales, personas expertas, técnicos, académicos. Eso es lo que debe guiar nuestra actuación, porque eso, a la final y en definitiva, garantiza los derechos humanos de las personas, que para eso estamos ahí, para garantizarlos de toda la ciudadanía.